Bueno, muy buenas noches. Primero les agradezco a todos ustedes por estar aquí. En segundo lugar, agradezco enormemente al Fondo de la Cultura Económica, a Javier, a Ariadna por permitirnos utilizar este espacio para hacer un poco de práctica en la filosofía. Quisiera también agradecer especialmente a Gabriela y César por la iniciativa de esta serie de charlas de investigación que vamos a hacer juntos, de este interés por una pequeña introducción a la historia de la filosofía del arte. Y por último quiero también agradecer a Stefan, a mi compañero y amigo que tuvo la confianza de invitarme a mí también a participar en este trabajo. Tal como dice Gabriela, vamos a hacer 6 sesiones de manera histórica sobre la historia de la filosofía del arte. Vamos a tratar unos 6 épocas y autores clave en este momento, empezando hoy con quien más, Platón, con quien empieza toda la filosofía y por lo tanto también la filosofía del arte. La próxima semana hablaremos sobre Aristóteles, luego seguimos con la Edad Media, con la modernidad y terminamos con algunos apuntes sobre la filosofía más bien contemporánea. Según lo que entiendo, solamente recuerdo que también es posible obtener un certificado para este curso, ¿no es cierto? Entonces hay inscripciones y bajo presencia pueden tener ese certificado al final. Bueno, esto de manera introductoria. Ahora quisiera entonces tomar más o menos una hora para discutir por mi parte el asunto de Platón, cómo aborda Platón la filosofía del arte y la estética y lo bello, para luego tener, creo que tenemos 1 hora y media en total, entonces después de la charla tenemos una media horita para preguntas, discusión, sus aportes, etc. Bueno, y cuando digo que precisamente empezamos con Platón, es que no solamente toda la filosofía empieza con Platón, es el que lanza todo el pensamiento filosófico, pero también es con él que precisamente empezamos todo el pensamiento acerca de la estética, de la pregunta ¿qué es lo bello? Porque vamos a ver que con Platón lo bello, la idea de lo bello, es algo fundamental, es una idea de profunda importancia. Sin embargo, vamos también a encontrar una extraña tensión entre filosofía y arte en este pensador. Mientras que tanto el filósofo Platón comparta con los artistas la importancia de lo bello, vamos a también a ver una gran oposición, vamos a ver una enorme resistencia de Platón, aunque lleva lo bello a lo más importante de su filosofía, o casi, al mismo tiempo los artistas serán expulsados de la sociedad. Los artistas serán persona non grata en su totalidad, casi. Entonces ahí tenemos, voy a intentar distinguir dos hilos de investigación para bien abordar cómo para Platón tanto lo bello puede ser tan importante y el arte o el artista puede ser tan fuertemente rechazado. Entonces estos 2 hilos vamos a seguir. En primer lugar, quisiera empezar con precisamente lo bello. Y acerca de lo bello, hay un diálogo en particular que Platón dedica completamente a este tema, que es el llamado Hipías Mayor. Como seguramente saben, los diálogos de Platón, sus libros siempre están escritos en una forma dialógica, en el cual aparece el personaje Sócrates, que va a interferir con una o varias de sus conciudadanos de Atenas para discutir algún tema que les parece súper importante. Entonces en este Hipías Mayor, hay también el Hipías Menor, por esto el título, se encuentra con Hipías, un ciudadano medio importante que se considera un gran sabio, y también el Sócrates que le va a interrogar, a decir, bueno, tú sabes tanto sobre todo lo que hay, etc. Ayúdame a entender, en este caso, lo bello. Y les explico que este diálogo del Hipías Mayor es un diálogo temprano de Platón, que quiere decir que es un diálogo de una cierta estructura, que es
un típico diálogo socrático, que Sócrates va a decir, bueno, tú sabes qué es lo bello, explícame. Y la otra persona va a decir, bueno, lo bello es esto, es otro, es tal y cual. Y Sócrates siempre va respondiendo, pero ¿estás seguro? Porque no entiendo bien esto y este punto, y cada paso le va refutando. Entonces esto es un poco la estructura típica de los diálogos tempranos de Platón, y este diálogo está precisamente dedicado a lo bello. Entonces ahí encontramos a Hipías frente a Sócrates, el personaje Sócrates, que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a entender qué es lo bello. Y sus argumentos mayoritariamente siguen un poco el sentido común de su época. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la primera cosa que te viene a la mente cuando una pregunta, bueno, ¿qué es bello para ti? Bueno, una bella mujer, mi esposa, es súper bellísima. Así responde Hipías. Dice, la primera cosa, lo que es bello, es una mujer bella, o puede ser también un hombre, pero ahí tenemos el ejemplo típico de la belleza. Bueno, responde directamente Sócrates, dice, bueno, seguro, porque o sea, es un poco subjetivo, ¿no es cierto? Mi esposa para mí es la mujer más bella del mundo, pero para muchos de aquí seguramente va a ser otra mujer más sin importancia. Es un asunto completamente subjetivo. Y además, la mujer bella de la raza humana, para un simio o para un perro, no tiene ningún otro interés que recibir comida o lo que sea. Entonces, este criterio de lo bello, Sócrates muy rápidamente le rechaza. Bueno, sigue Hipías, dice, ok, si no es una mujer, ¿sabes qué? El criterio de la belleza es más bien el oro, la plata, diríamos hoy. El oro, porque el oro es como el criterio de intercambio para determinar qué apreciamos, ¿no es cierto? Utilizamos al dinero, al oro, para determinar qué más nos vale, qué es la importancia que damos a un objeto, a una cosa. Además, el oro tiene el ventaja que es bello en sí también, porque brilla y tiene todo ese esplendor estético, hacemos joyas con esta materia. Aquí también Sócrates muy rápidamente lo refuta, dice, bueno, ¿sabes qué? El oro, ¿qué tan bello sería el oro si todo lo que necesitas es una canasta para llevar tus productos comprados en el supermercado al auto? No te sirve nada el oro porque necesitas una canasta. Entonces, ¿qué tan bello es el oro cuando no te sirve concretamente? Empecemos en este famoso mito de Midas, ¿no es cierto? Que todo lo que toca, todo lo que apunta, cambia en puro oro. Y al final es algo que le revolta, le va a repulsar literalmente. Y le va a morir también. Entonces, tercera propuesta de Hipías dice, bueno, si no es ni una mujer bella, ni el oro, entonces es una vida lograda, una persona excelente en todas las maneras. Una vida puede ser bella. ¿Qué es una vida bella? Es una vida que tiene riqueza, que eres amado, que eres admirado, que tienes éxito en el trabajo. Todo este esplendor de una vida bella. A esto también Sócrates le va a refutar, una vez más, ahí viene todo este diálogo, así sigue siempre los diálogos tempranos de Platón. Ahí dice, bueno, ¿sabe qué? También aquí una vida bella depende completamente de los fines que uno escoge en la vida. Los fines determinan qué tan bella es esta vida, pero si tú vives de una cierta manera y todo está en armonía, todavía esta vida detrás puede ser muy fea. Pensemos en un tipo Sopranos, ¿no es cierto? Un gran ladrón que tiene la riqueza, el amor y todo lo demás, pero detrás de esto vamos a decir que hay algo feo en esta vida bella. Ven además, se dan cuenta además que, tal como le estoy explicando ahora, todavía he tratado de lo bello, y la palabra es kalon en griego antiguo, que utiliza Platón para determinar lo bello, y ven que es un sentido mucho más amplio que lo nuestro, ¿no? Cuando vamos a hablar de una vida bella, hoy en día vamos a sentir, bueno, es
un uso un poco lejano de esta palabra bello. En griego antiguo, en este sentido de bello, es mucho más que solamente hermoso o agradable al ojo. Entonces, hay una pequeña diferencia terminológica. En todo caso, y vamos a ver más tarde también que este kalon, esta palabra griego, se acerca no solamente a lo bello, lo estéticamente bello, pero también una carga moral, una carga de lo bueno acá adentro. Entonces hay una mezcla de sentido acá en esta palabra. Bueno, viene Sócrates porque en algún momento dice Hipías, bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes todas las respuestas, yo abandono, explícame tú qué es este cosa de lo bello, ya me estás aburriendo, por así decirlo. Y Sócrates dice lo siguiente, en primer lugar dice, una pequeña citación del texto, dice, no te pregunto qué es bello, sino te pregunto qué es lo bello. Entonces, para Sócrates hay una gran diferencia entre cosas bellas y lo bello. No es lo mismo. Y por esto que vemos que cada vez cuando Hipías viene con alguna propuesta, dice, bueno, bello es esto, y bello es otro, y bello es tal y cual, siempre Sócrates va a tener alguna excepción a esta regla, va a encontrar alguna dificultad en la propuesta. Va a decir, bueno, una mujer sí, pero todos no. Oro en ciertas circunstancias sí, pero en otro momento no. Una vida bella para ciertos fines sí, pero para otros fines no. Entonces, cada vez cuando se propuesta algo bello, vamos a encontrar un contraejemplo en esta colección. Es decir, lo que está preguntando finalmente es, y vamos a venir a esto, la pregunta por lo bello, por la esencia, por la idea de lo bello en sí. Bueno, Sócrates hace algunas propuestas, nunca las hace él mismo, siempre da la palabra a alguna figura que él inventa en el momento. Dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo idea, pero un amigo mío me contó una cosa. Y aquí también sigue fingiendo esta ignorancia propia para decir, alguien me contaba que esta propuesta y otro. Y el último es interesante por mencionar, porque el último intento de Sócrates para definir lo bello es precisamente hacer este paso hacia los sentidos, a decir, ¿sabes qué? Alguien me ha dicho que lo bello es lo que agrade a los sentidos, lo que da placer a los sentidos. Y muy rápidamente se corrige, dice, bueno, ¿sabes qué? No todos los sentidos, porque la comida, bueno, me agrade, pero no hay una belleza en la comida, ahí los chefs le pueden atacar. Pero los sentidos privilegiados para Sócrates son la vista y el oído. Ahí pasa algo interesante según Sócrates. En el asunto de la vista y el oído podemos encontrar, de hecho, un encuentro con la belleza, con lo bello. Sin embargo, otra vez, va a decir, ¿sabes qué? A mí no me convence esta propuesta. Podemos hablar de lo bello más allá de los sentidos. Y de hecho, si nos vamos a fingir solamente en los sentidos, encontramos algo agradable. Lo que vimos puede ser agradable, pero una experiencia de lo bello es algo más que solamente lo agradable. Yo puedo, hoy de noche puedo regresar a casa y verme la última película de Sylvester Stallone y es súper agradable, matanzas y sangre y todo lo demás. Pero muy poca gente va a decir que es algo bello, que es algo estéticamente valioso. Entonces ahí tenemos este límite de los sentidos y del placer estético. Entonces eso es el último punto, casi el último punto con el cual termina este diálogo Sócrates, es esta paradoja del placer estético. Dice, al mismo tiempo parece ser imposible desconectar el placer de lo bello, van de par. Hay un vínculo íntimo entre gozar y la experiencia estética de lo bello. De hecho, una experiencia estética nos agrada de alguna manera.
Pero al otro lado, al mismo tiempo, es imposible reducir lo bello, esta experiencia estética, a términos de puro placer, a términos de gozo. Es algo más. Entonces ahí termina más o menos el diálogo con este fin típicamente de los diálogos tempranos de Sócrates. Dice, cito, creo que entiendo el sentido del proverbio que dice lo bello es difícil. Entonces quedamos otra vez sin respuesta finalmente. Sócrates mismo en este diálogo dice, bueno, he escuchado algunas propuestas alternativas, pero ninguna me convence. Y el diálogo termina en lo que se suele llamar, estos primeros diálogos, siempre el caso, en una aporía. La aporía es este momento de asombro, de sorpresa en nosotros como lectores, tanto como en este caso en Sócrates y su interlocutor, a decir, bueno, ¿sabes qué? No tenemos la respuesta. ¿Qué es lo bello? No lo sé. Finalmente ninguna definición nos ha podido satisfacer. Y esto es un poco el puente hacia la teoría que va a lanzar Platón un poquito más tarde en sus diálogos y que seguramente ya conocemos, por lo menos el oído, del mundo de teoría de las ideas, del mundo platónico de las ideas. Es decir, a partir de este diálogo tenemos que ir buscando ya no casos concretos de belleza, cosas concretamente bellas, sino tenemos que buscar la realidad real detrás de estas cosas particulares. Es una búsqueda de la esencia. Entonces, un poco una pequeña digresión sobre precisamente esta teoría de las ideas. En los primeros diálogos de Platón, los diálogos tempranos, vamos a encontrar este tipo de discusión de ida y vuelta, con siempre que termina en aporía. Este caso no cumple, este caso tampoco. Siempre hay como excepciones a la colección que intentamos hacer de lo bello, de cosas bellas que en su totalidad serían todo lo bello. Eso es una manera de abajo hacia arriba para intentar hacer una definición, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si logramos identificar qué tienen en común todas las cosas particulares que se suelen llamar bellas, ahí vamos a saber qué es lo bello. Es una manera inductiva de definir un término. Y más tarde vamos a ver, en los diálogos más tardíos, precisamente en La República, que es el más conocido, vamos a encontrar más bien una propuesta de pensar de arriba hacia abajo. Una manera de empezar con las esencias, de empezar con lo bello en sí en este caso, para luego aplicar a las cosas concretas. Entonces, este concepto de las ideas platónicas es muy, se puede dedicar todo un curso a este concepto, pero voy a hacer muy rápidamente, les menciono solamente tres tipos de ideas que se va formulando a lo largo de su obra. En primer lugar, y es el más obvio cuando hay que imaginar de qué trata exactamente una idea platónica, nos va a referir Platón a la matemática. A decir, ¿sabes qué? En el tema de la matemática encontramos ideas detrás de las cosas particulares. Si yo no lo voy a hacer porque me va a caer encima, pero si yo diseño un triángulo, mi diseño es una especie de representación del triángulo. Y el triángulo, que es una figura matemática a la cual se puede aplicar las reglas del teorema de Pitágoras y todo lo demás, es eterno, es una forma eterna tal como es el triángulo. Intentado, descrito por, entre otros, Pitágoras y todo lo demás. Y cada vez cuando yo, en mis clases segunda razón por la cual no voy a diseñar, porque soy pésimo en matemática, pero si yo diseño un triángulo, se podría aplicar esas reglas, pero este triángulo que voy diseñando yo, bueno, va a ser medio desigual, va a ser una especie de barbaridad, es más o menos un triángulo, ven lo que quiero decir,
pero es una representación, es un ejemplo particular intentado por mi parte de representar el triángulo. Igual para el círculo, para todas esas figuras geométricas que sabemos que tienen una existencia más allá de cualquier triángulo particular que yo pueda diseñar. Segundo ejemplo que utiliza en otros momentos Platón para diseñar su idea, su concepción del mundo de las ideas, son las cosas particulares. Es decir, hay la mesa. Cada mesa particular es una representación de qué es la mesa en sí. La mesa en sí es una búsqueda de la definición, ¿no es cierto? La mesa es algo como un objeto elevado, plano, sobre lo cual se puede escribir, etcétera, etcétera. Esta mesa es una representación, es un caso particular. La mesa en sí puede tener millones de formas. La mesa en sí es una idea y las mesas concretas pueden tener millones de formas diferentes que representan de manera imperfecta a esta idea de la mesa. Igual para un caballo, para un ser humano, para cualquier objeto, ¿no es cierto? Podemos hablar de el caballo. Y cada caballo particular, es una variación y tiene sus diferencias. Quizás uno tiene una pierna menos, quizás uno está blanco, otro negro, etc. Pero el caballo es lo que se representa en cada caballo particular. ¿Sí? Y tercer ejemplo, tercer campo de ideas, que es el más abstracto, que es el más difícil de entender, que son precisamente las cosas abstractas, las ideas abstractas. Por ejemplo, la idea de la justicia, la idea de lo bello también, la idea del coraje, la idea del amor. Tenemos una idea en la mente de lo que son estas cosas de lo cual estamos hablando de día a día, y cada caso particular es como una representación concreta de esta idea abstracta. Y si en el primer caso, en el asunto matemático, lo que surge es más especialmente esta idea de la representación, de representar el triángulo en triángulos diseñados. En el segundo caso estamos hablando de lo que reúne todas las particularidades, todos los objetos particulares, lo que tienen en común, es la definición general, a pesar de las particularidades y de las pequeñas diferencias. Aquí en el asunto de lo abstracto estamos hablando ya de la dimensión normativa de las ideas. Porque cuando yo voy a hablar de el amor como ideal, como idea, o del matrimonio como idea, estoy diciendo que debería ser el perfecto matrimonio, el ideal. Y mi matrimonio puede diferir en diferentes maneras. O sea, ya me falta algo en mostrar amor, o tendría que hacer algo más o algo menos, etcétera, etcétera. Llevar flores unas veces de vez en cuando. Ese tipo de cosas le percibo a partir de esta idea, el matrimonio. Esto es el ideal y yo tengo que buscar acercar las particularidades a este ideal. Entonces ahí la idea se vuelve propiamente un ideal. Eso se escucha también en la traducción, la segunda traducción común que se da de esta palabra de idea, de eidos, que es la forma. Porque normalmente se suele traducir bastante también eidos por la forma, es decir, la forma sobre la cual tengo yo que basar lo que estoy produciendo, haciendo, o diseñando, o viviendo. Entonces ahí se ve la normatividad de esta forma que es la idea platónica. Entonces ahora vemos también surgir precisamente la importancia
de la idea de lo bello. ¿Por qué es tan importante la idea de lo bello? No solamente es porque, tal como lo hace en el diálogo de Lipías Mayor, que para reconocer una cosa bella, es decir, una particularidad, tenemos que tener la definición, la generalidad, sino también la pregunta va a surgir cómo alcanzamos, cómo logramos conocer estas ideas platónicas que están ahí en el mundo de las ideas. Literalmente lo propone así, en el mundo de las ideas. ¿Cómo alcanzamos a ellos? ¿Cómo logramos conocer estas ideas? Ahí podemos hablar del camino inductivo, que fue el caso de Lipías Mayor, pasando desde cosas concretas hasta la idea misma, pero también tenemos esta manera más bien deductiva, este camino deductivo. Es decir, que para Platón, supuestamente, ya tenemos algún entendimiento lejano de las ideas mismas. Nacimos ya con muy lejano, olvidado la idea de lo bello en nosotros mismos, la idea de la justicia, la idea de tal y cual. Ya la tenemos. Por ejemplo, en la matemática, tal como dije, soy pésimo en matemática, y entonces para mí duró muchísimo tiempo, pero en algún momento tuve este momento de ajá, ya entendí finalmente. Fue realmente hace unos pocos años, a mis 30 años, qué vergüenza, entendí el teorema de Pitágoras, no solamente reproduciendo por qué, o sea, cómo se debe hacer, pero cuál es la idea de este triángulo perfectamente pitagórico. Vino este momento del clic, entiendo. Y esto es el momento, según Platón, en lo cual me recuerdo de algo que ya sabía, pero lo había olvidado. Simplemente no estaba consciente de este entendimiento. ¿Y qué es lo bello ahí precisamente? Lo bello, la idea de lo bello, es la idea que también ya la tenemos, ya está en nuestra mente, pero además es la idea que más nos fascina, que más nos atrae. Hay una fascinación por la idea de lo bello. Es decir, de todas las ideas abstractas que podemos tener, el coraje, el amor, lo que sea, lo bello es, según Platón, una de las ideas que más me atrae, me fascina hacia recuperar este olvido de las ideas. Entonces lo bello es fundamental, lo bello me encanta, literalmente. Me encanta y me podría llevar hacia un entendimiento más profundo del mundo de las ideas. Entonces, un poquito más tarde voy a volver precisamente a este asunto de cómo comprender propiamente las ideas, cómo llegamos a este entendimiento, pero para luego también hablar precisamente del arte, porque a esto quiero venir ahora. ¿Qué es el arte? El arte, la palabra que utiliza Platón para describir al arte es la mimesis. Mimesis quiere decir la representación o la imitación o la reproducción. Hay todo ese sentido en lo mimético, es un sentido de representar o imitar a algo. Les explico un poquito más. Viene más que todo en los diálogos, en algunos diálogos dedicados al asunto de la poesía, de la literatura. Desde ahí viene el concepto, pero se aplica muy bien, por ejemplo, a las artes plásticas, a la pintura, etc. En el Sofista, otro diálogo va a decir que tenemos dos maneras en la literatura para representar, para imitar a un evento, un personaje. En primer lugar tenemos el arte de copiar, que es decir, una manera de, lo que él dice, imitar lo que es.
Es decir, estamos reproduciendo lo que es. Por ejemplo, en el ejemplo que él dice siempre, los poemas homéricos, etc., en la Ilíada, una manera de copiar, de imitar lo que es simplemente el autor dice, en el año tal, la batalla tal se llevó a cabo, tales fuerzas armadas fueron a tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tarde voy a venir a mi esposa, voy a decir, ¿sabes qué? A las 6 estamos en el fondo, estaba completamente llena el aula, impresionante, y di la charla, después tuvimos una discusión, etcétera, etcétera. Es lo que pasó, ¿sí? Entonces, eso es la reproducción de lo que es. Y la segunda posibilidad que tenemos de imitar, de mimesis, es lo que llama el arte del simulacro. Y el arte del simulacro es una imitación de las apariencias. Ya no voy a imitar lo que es, no lo voy a contar como hechos, pero lo voy a imitar en su forma de aparecer. Entonces vengo a mi esposa, voy a decir, estaba en esta mesa y en algún momento una persona me pregunta esto y esto y esto y otro. Entonces yo le expliqué esto y esto y otro y cómo puede ser, y él no me creyó y me dijo esto. Y eso es la reproducción del simulacro. O en la guerra de Troya se van reproduciendo los diálogos que realizaron Aquiles a Héctor. Dice Aquiles, ya, esto te voy a matar y eres un vergüenza, y Héctor que dice, voy a intentar a defender mi ciudad, etc. Entonces eso es un arte del simulacro, es un reproducir las apariencias, la manera en que apareció este tema. Entonces, esta pequeña distinción para precisamente distinguir cuál va a ser en el inicio la objeción que hace Platón al arte. En primer lugar, va a decir, ante precisamente este arte del simulacro, va a decir, cuando uno está intentando imitar a las apariencias, a la manera en que apareció, vamos a olvidarnos del ser, vamos a olvidar del ser, vamos a confundir el ser, la esencia de las cosas, con las apariencias. Por ejemplo, ahora estoy reproduciendo, hoy de noche voy a reproducir esta charla a mi esposa y voy a reproducir de manera simulada una discusión que vamos a tener después, y mi esposa va a decir, qué vergüenza, cómo hablan mal la gente, o qué chévere, cómo es tan respetuoso, o qué interesante el diálogo que todos participan. Pero no es esto la esencia, eso es solamente la apariencia. Lo que yo quisiera transmitir a mi esposa más bien es el contenido de qué vamos a estar hablando, cuáles son los temas que hemos abordado, etc. Mientras que si vamos a enfocarnos en solamente las apariencias, vamos a olvidar del ser. Un ejemplo precisamente del arte. En el caso de la escultura, un típico ejemplo del arte del simulacro es el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, una perfecta representación de un cuerpo humano particular. No conozco el modelo, pero seguramente había alguien que se puso ahí durante horas o días o meses para que Miguel Ángel reproduce este cuerpo en toda su particularidad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa precisamente cuando nos encontramos ante un objeto de arte tan simulada, tan cercana a las apariencias y no al ser? Es que todos caemos sobre el hecho de que una de sus manos es demasiado grande. Vamos a decir, sí, hay una desproporcionalidad en la mano derecha. Esto es una falla, ¿no? O sea, no es lo importante en cuanto al ser, pero en cuanto a la apariencia, sí, ahí caemos todos sobre la mano demasiado grande del David de Miguel Ángel. Mientras que otro ejemplo que podríamos quizás defender hasta cierto punto desde un punto de vista platónica es en el arte contemporáneo, las latas de sopa de Campbell, de Warhol, en la cual Warhol asume plenamente que está solamente reproduciendo
O sea, está haciendo una imagen, no está intentando reproducir una lata de sopa como si es verdadero. Ahí, plasmada, simplemente en 2D, in your face, simplificada, casi un cartoon. Es una manera de decir, de Warhol, yo asumo que mi arte es nada más que arte, es una pintura, nada más. Y no estoy intentando hacer un simulacro de la realidad. Entonces podríamos casi hacer una defensa del arte contemporáneo de Warhol a partir de Platón. Por lo menos Warhol asuma plenamente que el arte es arte y no debería simular a la realidad. Viene segunda objeción, segunda dificultad, que precisamente también el arte de la copia, el arte de simplemente reproducir los hechos tal como ocurrieron, o simplemente reproducir lata de sopa de Campbell, ahí está reproduciendo, lo que está realizándose es la creación de una cosa concreta finalmente. Cuando se realiza este cuadro de Campbell, de la sopa de Campbell, estamos haciendo un tipo de sopa, un marca, estamos concentrándonos completamente en esta particularidad. Es decir, lo que pasa ahora en este caso, tal como le va a decir Platón, estamos alejándonos de este mundo de las ideas. Recuerdan que el mundo de las ideas es el mundo al cual tenemos que acercarnos, ¿no es cierto? Es la carga normativa de toda la filosofía de Platón. Y cuando yo me voy a enfocar en un caso particular de sopa de tomate, creo que es de Campbell, estoy olvidándome completamente de la búsqueda de la esencia de la sopa. Me estoy enfocando en un caso particular. Y además, lo que tenemos que hacer es ir precisamente más allá de estas cosas concretas, hacia las ideas. Y el arte tiene este horrible efecto que nos puede distraer de esta subida a las ideas, enfocándonos en solamente la sopa de tomate de Campbell y no en la idea de sopa, por ejemplo. Y esto vale también para el arte del simulacro, ¿no? El David de Miguel Ángel también representa a un hombre concreto. Y en vez de pensar en el hombre, me estoy perdiendo en un caso particular. Entonces, en vez de admirar que sea Warhol o que sea David, deberíamos enfocarnos en la buena sopa, es decir, hacer buena sopa, en realizarlo, o ser un buen hombre. Entonces ahí el arte tiene el riesgo de distraernos. Sin embargo, ya mencioné la importancia de lo bello. También el arte tiene una gran importancia, tiene un gran enfoque, o sea, es clave para Platón. Y en la República precisamente dedica todo un enorme, o sea, dos capítulos y medio al asunto del arte. Entonces ahí se va concentrando, y lo que por lo general, si uno dedica muchísima atención a un tema, es que es bastante importante. Y así es el caso de la República. La República, como contexto, es toda una reproducción, todo un intento de Platón de determinar el estado ideal, su propuesta de un estado ideal, que a propósito llamada el Calípolis, es decir, el estado bello, el polis canon, el Calípolis. Es decir, otra vez encontramos esta importancia de lo bello. El estado ideal es el estado bello. Y en esta primera utopía que desarrolla Platón, que es realmente la primera utopía de toda la historia, va intentando reconstruir
el Estado desde su inicio. Imagínanos que tenemos tabla rasa, ¿qué debería ser un Estado? No voy a entrar en los detalles, hay un montón, solamente quiero enfocarme en un pequeño punto, que es precisamente el asunto de la educación. Porque en la educación, de una, va a decir Platón, hay dos ramas importantes de la educación: la gimnasia, el cuerpo, y la música. Música, bueno, lo toma en el sentido amplio, va a hablar de la música en un sentido muy amplio, de las artes, etc. La poesía, la música como sonido, pero la música como enfoque de desarrollo de la mente. Entonces tenemos la formación para el cuerpo en la gimnasia, la formación para la mente en la música. ¿Por qué la música? Por la simple razón que la música es el medio a través del cual tenemos el máximo efecto en los jóvenes, en la mente del joven. Cuando estamos formando a los ciudadanos, ¿cómo mejor llevar a ellos que a través de la música, a través de las artes? Eso es lo que tiene el mayor efecto. Es un reconocimiento directo de Platón de que los artistas más talentuosos son los que nos seducen, los que logran seducirnos, los que logran encantarnos. Tal como la idea de lo bello nos encanta. Entonces ahí ven reforzado directamente este impacto fundamental que reconoce directamente, sin hesitar, Platón del arte. El arte tiene un gran impacto y por lo tanto la consecuencia directa es que el arte, visto la importancia que tiene en la formación del ciudadano, visto el impacto que tiene el arte sobre el alma de los jóvenes, se requiere una fuerte regulación. O sea, obligatorio que vamos a regular el arte. El arte tiene que estar en servicio de la formación del Estado, tiene que servir a este Estado ideal. Entonces estamos directamente desde el reconocimiento de la importancia del arte, directamente a la necesidad de una fuerte censura, porque hay muchísima arte que no puede aceptarse, y una arte puramente propagandista. El arte está en servicio de la formación de los ciudadanos. Entonces ahí volvemos a esta pregunta de cómo comprendemos las ideas, cómo logramos al entendimiento de las ideas. Y el arte ahí, en el último libro, lo va a retomar precisamente este tema de la mimesis, de las artes propiamente mimética, y va a decir, ¿sabe qué? Una pequeña citación: la desavenencia entre la filosofía y la poesía viene de antiguo, viene de lejos. Parece que es algo ya corriente en su época, y Platón retoma esta dicotomía, esta enemistad entre filósofos y poetas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene la mayoría del arte, la gran mayoría del arte, y ante todo los más grandes artistas como Homero se hace botar en la ciudad ideal? Es que el arte tiene siempre este potencial de la distracción. En vez de permitirnos enfocarnos en acercarnos a las ideas, el riesgo siempre cercano del arte es que nos va a distanciar de la verdad, ya que ¿qué eran las ideas? Las ideas son lo eterno, lo inamovible, lo ideal a lo cual tenemos que acercarnos. Las cosas particulares y los asuntos particulares que ocurren son copias o representaciones inferiores, siempre inferiores de esas ideas. Mi matrimonio es un matrimonio imperfecto en todo su sentido, visto a la idea del matrimonio. ¿Y qué más y nada menos hace el arte que copiar esta particularidad de un matrimonio? En el arte se va reproduciendo en un libro,
vamos a encontrar el amor entre Romeo y Julieta, que es un caso particular, es una copia del amor. Estamos distanciándonos del objetivo de la filosofía pura. Las ideas se hacen copiar en las cosas y las artes no hacen más que copiar a estas cosas particulares. Entonces estamos a 2 pasos lejanos, distanciados de la verdad. En vez de enfocarnos en conocer el triángulo, la idea del triángulo, en un entendimiento matemático, estamos perdiéndonos en este diseño de un triángulo particular. Y además, en el diseño de este triángulo particular, en esta pequeña gráfica que se puede hacer de lo mismo. Entonces ahí tenemos 2 oposiciones, ¿no? En primer lugar, ahí hay una oposición entre los sentidos, el uso de los sentidos que es necesario para las artes, y el uso filosófico de la razón. Ahí tenemos la enemistad que articula Platón, que dice: el filósofo es el que logra utilizar solamente su razón para llegar directamente a las ideas. Y el artista está limitado a los sentidos, a las copias de las ideas. Entonces, el primer paso sí, muy importante la música en la educación, pero solamente para los jóvenes. Una vez mayor, sigamos con la filosofía, porque el arte te va a distraer, te va a alejar de tus objetivos. Y además, segunda dificultad que ve Platón en este diálogo de la República, precisamente con las artes, es que no solamente nos aleja del mundo real, el mundo de las ideas, no solamente nos limita a los sentidos versus la razón, pero también, en segundo lugar, nos nos apela a las partes inferiores del alma, porque lo que busca al final, tal como lo vimos con el diálogo de Elías Mayor, lo que busca hacer el arte no es tanto llegar a lo bello en sí, pero siempre queda mezclado y vinculado con este gozo, con el placer, con esta paradoja de lo bello, la experiencia estética y lo agradable. Y cuando el arte se limita a lo agradable, a la experiencia del gozo, se puede olvidar otra vez de la experiencia necesaria de lo ético propiamente, del hacer. Por ejemplo, si yo hoy de noche voy a ver American History X, que imagino que conocen la película, yo lo puedo gozar, puedo tener un sentimiento agradable por lo bueno que es la película, lo bello, lo excelente hecho, etc., de la manera en que se cuenta la historia. Pero si le miro desde mirada, si le veo con el puro gozo, apago la tele y me voy a la cama y no cambio nada en mi vida. Mientras que lo que debería hacer el arte, y lo que intenta hacer más bien el filósofo, es llevar a una acción. No solamente es gozar de la mirada de esta película, por ejemplo, American History X, pero después intentar cambio al asunto del racismo, de la desigualdad, o de la justicia, o de lo que quiere sacar de esta película como idea. Entonces, el arte no solamente se limita a los sentidos y por lo tanto nos distrae de subir a las ideas, pero además nos apela a las partes inferiores del alma, al gozo, al placer, y no a la razón, al logos y al intento de mejorarse. Entonces ya mencioné, para terminar, mencioné que con Platón llegamos a una estricta censura, uso propagandista del arte solamente en servicio del programa político del Estado ideal, estricta censura, muchísima arte que ya no tiene el derecho ni de existir. Por ejemplo, figuras imperfectas ya no pueden entrar. ¿Se acuerdan que estamos en el contexto de la mitología antigua?
en lo cual Hesiodo y todos los demás depictan a los dioses griegos antiguos como muy bélicos, envidiosos, celosos, o sea, tienen todas las malas tratos de carácter del ser humano. Y va a decir Platón esto afuera. Lo único que puede servir como arte es el arte que da un buen ejemplo. Ahí vamos a hacer con arte hiper aburrida, seguramente, pero solamente un arte ejemplar que nos da el sentido hacia dónde orientarnos tiene derecho de existir. Entonces, el arte moderno, más que todo, tiene todo un interés por las desfiguraciones, las imperfecciones, etcétera, afuera. Entonces, resulta que casi todos los poetas son expulsados del estado ideal, ya que es el problema fundamental del artista. Les recuerdo que estoy reproduciendo la filosofía de Platón, no es necesariamente mi punto de vista, no me ataquen a mí, soy un mensajero. Pero ¿cuál es el problema que tiene el artista para Platón? Es que el artista carece de este conocimiento de la verdad. Simplemente no sabe de qué está hablando. El artista solamente pretende poder expresar las ideas de manera concreta en objetos, pero carece de este conocimiento. Solamente el filósofo lo tiene. Solamente el filósofo tiene el entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque de dónde surge precisamente el conocimiento o lo que tiene como bagaje el artista. No es de este entendimiento de las ideas, sino, y le va a decir en el Fedro, va a decir una pequeña citación: aquel pues que sin la locura de las musas acuda a las puertas de la poesía, persuadido de que como por arte se va a hacer un verdadero poeta, lo será imperfecto. Es decir, ¿cuál es el origen de lo que puede presentar un poeta? No es el entendimiento, no es la razón, ni tampoco su técnica, su saber hacer, sino solamente la inspiración divina. El poeta es un inspirado, alguien que está inspirado por las musas, un loco, para decirlo en palabras de Platón. Y para clausurar, para terminar, hay que decir que también esto podríamos aplicar precisamente al filósofo mismo, ya que, tal como dije al inicio, Platón escribe en diálogos, Platón reproduce encuentros entre personas y lo reproduce de manera de simulacra, ¿no es cierto? El uno dice otro y el otro dice esto y otro. Es decir, Platón mismo está realizando un trabajo de artista en cierta manera. La República, a propósito, y muchos otros diálogos son joyas de la literatura, son lecturas espectaculares de un punto de vista literario, son hermosos, muchísimo más hermoso que Aristóteles, que les voy a presentar la próxima semana. Es decir, todo diálogo que reproduce Platón es una mimesis. Y por lo tanto, y otra dificultad que encontramos precisamente, todo este mundo de las ideas que ahora describí muy sucintamente, también para Platón siempre queda no tan claro. En ningún momento va a decir el mundo de las ideas es esto, y así llegamos. Siempre va a pasar por metáforas, por ejemplo, esta famosa metáfora de la caverna. Así, ¿sabes qué? Para entender al mundo de las ideas, imagínanos esto y otro y tal. Entonces está siempre contando, siempre manteniendo el mimesis y además siempre utilizando último y mayor pecado quizás de Platón, siempre está utilizando la metáfora de la vista.
de la mirada, de estos dos sentidos que él quería más o menos salvaguardar. Ahora siempre vamos a encontrar las metáforas para explicar el mundo de las ideas de una vista. Podemos ver las ideas. Y en la metáfora de la caverna podemos salir para luego encontrar en la mirada el sol, las ideas, etc. Toda la metáfora es visual. Entonces es muy sorprendente de Platón mismo, que denuncia tan fuertemente en un momento a los artistas por ser inspirados, carecientes de conocimiento, pero Platón también se demuestra a veces un inspirado. Y precisamente esto refleja también en el personaje de Sócrates mismo. Sócrates, que ya es una máscara, un personaje que utiliza Platón no solamente para transmitir su filosofía, pero para seducirnos. Toda la filosofía de Platón, todos sus libros, todos sus diálogos son una manera para seducirnos hacia la filosofía. Bueno, muchísimas gracias.